Se ratifican los resultados que anoche preliminarmente ya lo dijo el CNE con el triunfo del señor Guillermo Lasso sobre el señor Andrés Arauz, aunque la votación en algunas provincias es con una diferencia bastante marcada, pero en la Asamblea Nacional está clarísimo que va a haber tres bloques importantes. El correísmo, llámese Revolución Ciudadana, con casi un 35% de la representación. Le sigue Pachacute, como hemos conversado con Salvador Quispe, que seguramente será el presidenciable dentro de la Asamblea Nacional, con mayoritariamente un bloque importante, casi 20-25% de esa asamblea, y el resto se van a dividir entre algunas facciones. El gobierno, llámese, creo, PSC, con esta unión, no llegarán a 20-25 legisladores entre ambas bancadas, lo que los deja en una minoría muy preocupante. Incluso la izquierda democrática tampoco alcanzó una importante participación, pero de alguna otra manera marca esto. ¿Por qué digo esto? Porque con nuestro siguiente invitado vamos a tratar de entender cuán importante será esta correlación de fuerzas y cómo el gobierno deberá buscar una alianza ideológica, si se quiere, o programática, de acuerdo a lo que el señor Lasso considere oportuno reformar o crear nuevas leyes. Con nosotros el abogado Marcelo Espineles, vocero del Observatorio Legislativo. Doctor Espineles, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Byron, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, esta polarización que no es nueva, desde el retorno a la democracia hemos tenido estas confrontaciones. En la época de retorno a la democracia, recuerdo yo, Jaime Roldós tuvo un altercado legislativo con el entonces Assad Bucaram, que era presidente del Congreso. Desde allí hasta acá el panorama ha sido igual, siempre confrontación, negociaciones, acuerdos, cabildeo y a veces hasta reparto de poder. Creo que es parte de nuestra cultura democrática y tenemos que saber diferenciar la independencia de poderes que tiene que existir en un Estado junto con la gobernabilidad. Y tal vez lo que se está buscando dentro de este nuevo escenario político que se ha configurado para nuestro país es cómo el futuro presidente de la República, ya electo, Guillermo Lasso, va a generar gobernabilidad en el país con un bloque de asambleístas de apenas 12 legisladores y que junto con la alianza PSC llegarían a tener 29 legisladores, comprendiendo que para la mayoría de decisiones dentro de la Asamblea Nacional son necesarios al menos 70 votos. Ahora, el señor Lasso ha sido claro en sus mítines de campaña, en sus entrevistas, en sus declaraciones públicas y en el debate incluso. Él va a eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Seguramente también va a revisar algunas otras leyes que desde su punto de vista, desde el lineamiento político, ideológico, considera no necesarios. Incluso habló de eliminar bastantes impuestos, creo que 14, si no me equivoco. Eso va a tener que reemplazarlas por algunos otros ingresos, que seguramente va a ser una reforma tributaria de las tantas que hemos tenido en los últimos 20 años. Si no hay consenso, ya lo ha dicho Salvador Quispe, no habrá votos. Y si no tiene los votos del Pachacuti y evidentemente no va a tener del correísmo, difícilmente va a poder promulgar estas leyes. Sin duda que sí. Yo creo que aquí tenemos que dividir el análisis en dos aristas. En primer lugar, yo creo que hay que ver con buenos ojos la postura y lo que mencionó hace pocos minutos Salvador Quispe, de que existen las puertas abiertas al diálogo, que se tiene que hacer un diálogo público, transparente, con la finalidad de que se llegue a concretar, a buscar un consenso de agenda legislativa. Tal vez nos hemos quedado en el análisis de quiénes van a ser las próximas autoridades de la Asamblea Nacional, quiénes van a presidir las comisiones, pero dentro de esta negociación, dentro de esta búsqueda de consensos, tiene que estar una agenda legislativa. Y ya se ha mencionado desde distintos sectores que temas prioritarios como la salud y la recuperación económica deberán estar en esa agenda legislativa. Y la segunda arista del análisis, por supuesto, seguramente el presidente de la República enviará proyectos urgentes en materia económica a la Asamblea Nacional y de acuerdo a nuestra normativa, la Asamblea tendrá 30 días para aprobar o negar esos proyectos. Si no hay un consenso, eso va a ser perjudicial para el país, pues aprobarán leyes que tal vez no sean debatidas, consensuadas dentro de la Asamblea Nacional y simplemente entrarán en vigencia. Como prácticamente los resultados de estas elecciones son casi un hecho, diría yo que solo se espera oficializar a través del CNE, pero ¿creería usted que ya el señor Lasso estará trabajando desde ahora con sus voceros en la Asamblea para conversar, por ejemplo, con bloques como el de Pachacute, como el de la propia izquierda democrática,
para hacer causa común, si se quiere, para tener un acuerdo mínimo de por lo menos 90 días de gobernabilidad. ¿Cree usted que eso ya comienza a darse? Bueno, yo creo que el discurso del día de ayer del presidente Lasso precisamente llamaba a esta unidad nacional. Y considerando que ninguna de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional se puede constituir como una mayoría, es necesario tener este sentido de país. De esa manera, pues yo creo que tratar de encontrar consensos dentro de esta diversidad es el llamado que debemos hacer todos los ecuatorianos a la Asamblea Nacional con la finalidad de lograr una pronta recuperación a esta crisis sanitaria que nosotros atravesamos. Creo yo que no solo el presidente Lasso tiene que estar ya generando estos espacios de conversación, sino también las otras fuerzas políticas. A la larga, hay casi 30 días para que se lleguen a consensos al respecto de quiénes irán a presidir a la Asamblea Nacional, integrarán el Consejo de Administración Legislativa durante los siguientes 2 años. A la larga, la primera minoría, que es la Unión Nacional por la Esperanza, llega a estos 49 curules y necesita encontrarse consensos, tal vez con partidos y organizaciones políticas de centro izquierda e izquierda, y habrá que ver si es que se mantienen consolidadas con el mismo número de legisladores con el que llegaron al poder. De la lectura que se ve políticamente hablando, en el caso del correísmo, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, fue la única que no votó este fin de semana para la aprobación en la Comisión de lo Económico, me refiero al proyecto de fortalecimiento de la organización, que por ser económico urgente tendrá 2 semanas para ser aprobado en el Pleno. Y estoy seguro que la siguiente asamblea, que también tiene su bloque correísta de la Revolución Ciudadana, va a estar en esa misma línea. ¿Cree usted que no cambien esa radicalización del correísmo, más aún ahora perdiendo las elecciones? ¿Cree usted que habrá una especie de revancha legislativa? Espero realmente que no. Yo creo que sería bueno que los ecuatorianos nos quedemos con lo manifestado ayer por el ex candidato Andrés Arauz, así como también por el expresidente Rafael Correa, en el cual se está tratando de buscar un consenso nacional. Ayer el expresidente Correa decía que si es que le va bien a Guillermo Lasso, le irá bien a todo el Ecuador. Perdóneme, ¿usted le cree al expresidente? Bueno, yo no podría dar ese tipo de argumentos, ese tipo de opiniones. Sin embargo, pues creo yo que los ciudadanos estamos en todo el derecho de ejercer precisamente este control social sobre las frases expresadas por una ex autoridad, y también tal vez brindar lo que usted comenta, el beneficio de la duda, y exigir ya que este país deje de lado la polarización, este clivaje al que nos han llevado, y buscar pues medidas de consenso que vayan a fortalecer la democracia, a recuperar la economía y a tratar de precautelar la salud de los ecuatorianos en estos momentos. Eso es lo que yo creo que tiene que buscarse, y esperemos que este discurso de consenso no solo se mantenga en un discurso, si es que no, ojalá llegue a la práctica a partir del 24 de mayo. Finalmente, abogado, una pregunta que casi siempre todos los analistas evalúan mal, de alguna otra manera. ¿Cómo queda esta asamblea que se va absolutamente desprestigiada? Vamos, hay que decirlo con nombre y apellido, porque lo dicen las encuestas, no lo digo yo. De cada 10 ecuatorianos, 9 están inconformes y no le creen a la Asamblea Nacional. Esta en particular, con el 60% de sus miembros inmiscuidos en actos de corrupción, muchos enjuiciados, otros destituidos, algunos presos. ¿Qué podemos esperar de la que viene? Yo no sé si hay mucha esperanza. Yo creo que tenemos que separar el análisis que podemos hacer sobre la institución de sus miembros. La institucionalidad. Entonces, la institución, una Asamblea Nacional, una función legislativa, es el llamado a ser el primer poder del Estado. Y tiene que ejercer las funciones de tal manera que se lo haga con responsabilidad y con sentido de país. Sin duda, este periodo legislativo ha sido calificado de una manera negativa por la ciudadanía, no llegó a superar el 2% de aceptación en determinado momento del año pasado. Y eso es algo que responde sin duda a los procesos de investigación por supuestos casos de corrupción seguidos en contra de varios asambleístas. Son 54 los asambleístas que están siendo actualmente investigados o procesados por casos de corrupción, y ahí también es necesario hacer un llamado a la función judicial y a la fiscalía para que estos procesos de investigación y estos procesos judiciales continúen, y que de esa manera los ciudadanos ecuatorianos podamos tratar de seguir construyendo y fortaleciendo este Estado de Derecho, y en el caso de que existan responsabilidades por parte de los asambleístas se cumplan. Pero hay otro punto que es importante: que la Asamblea Nacional no se desconecte de la ciudadanía, que precisamente se puedan discutir proyectos de ley que estén en sintonía con las
prioridades con las necesidades ciudadanas y que la fiscalización se la maneja de manera responsable. Y eso dependerá de los integrantes de la Asamblea Nacional, los futuros integrantes de la Asamblea Nacional que puedan actuar y que deban actuar con un sentido democrático, responsable y de país en aras del bienestar de todos los ecuatorianos. Abogado Marcelo Espino, el vocero del Observatorio Legislativo, muchas gracias. Encantado, a las órdenes.